Ser Podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta semana van a leer y van a escuchar ustedes muchos titulares políticos. Hoy se retoma la actividad parlamentaria en el Congreso después del parón de Semana Santa y en la agenda hay 3 citas importantes que pueden condicionar el rumbo de la campaña electoral para el 28 de mayo. La más inmediata esta mañana en el Consejo de Ministros, que va a movilizar a 50.000 viviendas de alquiler social a precio asequible a través de la Sareb. La segunda cita es el miércoles. El presidente del Gobierno va a comparecer ante la sesión de control, antes de la sesión de control, para explicar la postura del Ejecutivo en temas complicados como la relación con Marruecos, y la gran previsión de la semana será 24 horas después. El jueves, los diputados van a tener que votar la reforma de una de las leyes más polémicas y delicadas de esta legislatura, la del solo sí es sí. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Pido perdón a las víctimas y desde luego vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados. Ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan votado en contra de esta ley del sí es sí, está de acuerdo con rebajar las penas a los agresores sexuales. Por primera vez Pedro Sánchez ha pedido perdón a las víctimas por los efectos que ha tenido esta ley con las rebajas de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales. Lo ha hecho en una entrevista en El Correo mientras el enfrentamiento con Podemos continúa y el presidente se abre a negociar la rectificación de la norma con el Partido Popular. Eso pese a las críticas de Alberto Núñez Feijóo. Os puedo asegurar que no lo hace por las 1000 rebajas de penas a mujeres y a menores, lo hace por el respeto a las urnas, que ya están empezando a colocarse para el 28 de mayo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, le reprochaba ayer al PSOE en Twitter que estuviera dispuesto a pactar con el Partido Popular la reforma de su ley porque, según Montero, las leyes feministas no se negocian con el PP. Para Podemos esta será una semana complicada, no solo por la reforma de una de sus leyes estrella, también por el enfrentamiento público que mantiene con Yolanda Díaz a mes y medio de las elecciones autonómicas y municipales. Si uno antepone los intereses de país por encima de todo, está. Y no hay disculpa posible. Todo el mundo quiere primarias. Yo misma voy a ser la primera que me someta a primarias. ¿Tú te crees que si le firmamos un documento hoy a Podemos, a su secretaria general diciendo eso, están dentro de Sumar? Yo te digo que no. Este es un fragmento de la entrevista a la vicepresidenta segunda del Gobierno que se emitió anoche en La Sexta. Díaz le reprocha a Podemos y directamente a Pablo Iglesias que no estén dispuestos a negociar para unirse a Sumar. Habló también de Pedro Sánchez, del machismo en política y cuestionó la continuidad del ministro de Interior, Grande Marlaska, después de la tragedia migratoria de la valla de Melilla. El Partido Socialista toma distancia de esta pugna que hay a su izquierda y prefiere centrarse ahora en la gestión económica con leyes como la de vivienda. Y con anuncios como el de Pedro Sánchez de movilizar esas 50.000 viviendas de la Sareb, el Banco Malo, para un alquiler asequible. Una medida que Podemos aplaude, pero que Feijóo cuestiona. 50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país. Una muy buena noticia que ojalá hubiera llegado antes. Todas las viviendas que están en la Sareb deberían formar parte de ese parque público de vivienda en alquiler. El problema de la vivienda se soluciona haciendo más viviendas, porque cuantas más viviendas haya, más bajará el precio de la vivienda. Pues a raíz de este anuncio del Gobierno y de la respuesta del líder de la oposición, le hemos pedido al economista José Moisés Martín que nos explique el efecto real que podrá tener sobre los inquilinos, por un lado, la propuesta del Ejecutivo y por otro, la de Feijóo. Este fin de semana se ha hecho pública la voluntad del Gobierno de sacar adelante, con el apoyo de sus socios de investidura, la futura ley de vivienda. El Gobierno quiere de esta manera completar sus compromisos en este ámbito, dirigidos principalmente a los inquilinos de viviendas en alquiler, que verán cómo sus precios se moderan gracias a un índice específico que se desvinculará del IPC. También se regularán los desahucios y se obligará a los propietarios a pagar los costes de las agencias. Son buenas noticias para los que ya están en alquiler, pero añade poco a los que buscan piso y se encuentran con precios inasequibles para entrar en la vivienda. La alternativa planteada por Feijóo se basa en incrementar la oferta construyendo más pisos, algo de lo que en España sabemos mucho. Entre 2005 y 2007, España construyó más vivienda que el conjunto de la Unión Europea. Y este boom inmobiliario no solo no moderó los precios, sino que alimentó una burbuja financiera de la que todavía no nos hemos recuperado. Porque no basta con incrementar la oferta si ésta está sometida a las reglas de mercado. Lo imprescindible es la dotación de un parque público de vivienda en alquiler en el que España está hoy a la cola de la Unión Europea. La decisión de sacar las viviendas vacías que todavía tiene la Sareb es un paso en la buena dirección, pero queda mucho camino por recorrer. Es lunes, es 17 de abril y en el mundo una de las noticias del día volverá a estar en Francia.
porque el malestar social por la reforma de las pensiones está poniendo contra las cuerdas al gobierno francés y en general al mandato de Emmanuel Macron. Los medios franceses han adelantado que el presidente tiene intención de pronunciar hoy un discurso a la nación. Esto después de promulgar el sábado de madrugada la reforma de las pensiones, a pesar de que los sindicatos le pidieron no hacerlo. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Macron está decidido a seguir adelante con la reforma para subir la edad de jubilación de 62 a 64 años y los sindicatos tampoco piensan darle tregua. Ya han confirmado que van a seguir convocando movilizaciones en la calle contra esta ley y están preparando una gran huelga para el 1 de mayo. Francia, Lucía Riera. Un solo hombre contra el pueblo es la imagen de la situación política y social en Francia, y ese hombre, Emmanuel Macron, se ha instalado en la huida hacia adelante. No abandonar es mi lema, dejaba caer ya en su visita a las obras de la Catedral de Notre Dame antes de conocer el fallo del Consejo Constitucional. Nadie espera nada, por lo tanto, de su discurso de esta tarde. La oposición le encuentra desconectado con la gente. Convocar un referéndum, disolver la Asamblea o dimitir son las tres vías de salida que le propone la líder de la ultraderecha Marine Le Pen. Pero los planes del presidente son otros. Hará balance de los 3 meses de crisis con un espíritu pacificador, señalando sus progresos y presentando su agenda. Desde la crisis de los chalecos amarillos no tenía Macron unas cifras de popularidad tan bajas, han caído al 28%. Y la contestación a la reforma de las pensiones se va a seguir oyendo durante meses, empezando por la huelga de este mismo jueves, pero sobre todo en la gran movilización sindical prevista el 1 de mayo. La Unión Europea le sigue dando toques de atención a España por su gestión de la sequía. La lluvia sigue sin llegar, los embalses andaluces están en una situación especialmente crítica y el escenario también es preocupante en Cataluña. De hecho, Bruselas ha expedientado a la Generalitat por no presentar a tiempo su plan de gestión del agua y señala también el retraso de otras 2 comunidades, Canarias y Andalucía. En Andalucía, además, está la polémica por el plan del Partido Popular para regularizar 800 hectáreas de regadíos ilegales de Doñana, y la sequía se está notando especialmente en Córdoba. María Eugenia Vilches, buenos días. Buenos días. Sí, el cereal de invierno de secano se da por hecho que se va a perder en buena parte de la provincia por la falta de lluvias. La tierra ya no tiene humedad suficiente para que el cereal crezca. Cultivos como la patata temprana, la cebolla, el ajo han pedido ya el adelanto de riegos y la ganadería extensiva suma 3 meses sin agua. En el Guadalquivir se desembalsa solo el 25% de lo posible. Hoy Bruselas además da un toque de atención a Andalucía por no haber presentado aún su plan de gestión de aguas. La Junta dice que es cuestión de días, que estará terminando todo ese complejo proceso de tramitación de los planes en abril y que antes de que termine el mes van a remitir para su visto bueno al Consejo Nacional del Agua toda la documentación. Y en la agenda del día está también la huelga de funcionarios de justicia. Desde hoy están llamados a la huelga 45.000 funcionarios para reivindicar una subida salarial como la que el Ministerio pactó con los letrados, que percibirán mensualmente entre 430 y 450 euros brutos más. Marta Migueles, buenos días. Buenos días. Los funcionarios están convocados a una huelga indefinida con paros diarios desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Este miércoles el paro será durante el día completo y está previsto que se celebre una manifestación en Madrid que partirá desde el Ministerio de Justicia. Los funcionarios convocados son en su mayoría personal de gestión, tramitación y auxilio judicial, pero también médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología, es decir, trabajadores que intervienen en distintas fases del proceso judicial, el cual podrá verse ralentizado. Se garantizarán, por su consideración de servicios esenciales, los actos necesarios del registro civil, las causas con preso y las medidas cautelares. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido que los trabajadores miraran por los ciudadanos y no causen un perjuicio en el servicio público. En Murcia esta va a ser una semana de reivindicaciones no solo en el ámbito de la justicia. El próximo jueves también los profesores están convocados a una manifestación para exigir mejores condiciones laborales. Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. Las organizaciones sindicales con presencia en la Mesa Sectorial de Educación Pública van a salir a la calle el 20 de abril para dar continuidad al calendario de movilizaciones con el que exigen el rescate de la educación pública. Piden la reversión de los recortes que se aplicaron con la crisis de 2008, la bajada de ratios en todas las etapas de enseñanza, la mejora de las infraestructuras educativas y el incremento de las plantillas de atención a la diversidad u orientación educativa. Pero no será la única protesta, ya que para el próximo 9 de junio, Día de la Región de Murcia, hay convocada otra movilización, en este caso de las marchas por la dignidad, con la que protestarán contra el deterioro de todos los servicios públicos, como sanidad, educación o políticas sociales.
La guerra en Ucrania va a ser hoy otra vez tema de debate en Occidente. Los ministros de Exteriores del G7 se vuelven a reunir para hablar de la evolución del conflicto después de las filtraciones de documentos oficiales en Estados Unidos. Y mientras Kiev sigue estudiando qué estrategia seguir ahora en su contraofensiva. Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, una campaña que corre peligro, según ha reconocido el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, si Kiev no recibe apoyo para protegerse de los bombardeos rusos. Apoyo de sus aliados occidentales que hoy se reúnen en Japón en el marco del G7, donde la canciller alemana, Annalena Baerbock, aboga por subrayar la unidad con sus socios y tender puentes con el sur global, que observa el apoyo occidental a Ucrania con desconfianza. Como ha evidenciado el brasileño Lula da Silva durante su reciente visita a China, exigiendo que Washington deje de incentivar, dice, la guerra. Una visita, la de Lula da Silva, que ha coincidido con la que ha realizado el ministro de Defensa chino al Kremlin, donde el presidente ruso Vladimir Putin ha destacado sus buenas relaciones con Pekín y su disposición a cooperar estrechamente con el gigante asiático. Como cada día hasta ahora buscamos las historias más interesantes del ámbito local y por eso volvemos a Murcia con Juanjo Asensiola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Y Castilla y León en Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, buenos días. Buenos días. Mario, unas 2.000 personas, entre bodegueros, profesionales del mundo del vino, aficionados, acuden este lunes al El alma de los vinos únicos. ¿Esto qué es? Esto es una cata bienal que vuelve con muchas ganas este año porque su edición de 2021 no se pudo hacer por culpa de la pandemia. Bueno, el nombre la verdad es que no puede ser más poético y con él cualquiera se resiste a darse una vuelta por este acontecimiento que es una pequeña vuelta al mundo, ¿no? De bodega en bodega y de zona vinícola a zona vinícola. Más de la mitad de los participantes vienen de otros países, de zonas tan conocidas como Borgoña, Champagne, Alsacia, el Ródano o Piamonte. Van a estar productores históricos y otros nuevos que han llamado la atención por la calidad de sus vinos. Por ejemplo, David Silva, al que recordamos metiendo goles con la selección, pero es que además de futbolista es bodeguero, tiene un proyecto en Gran Canaria y se pueden probar sus vinos en Burgos en esta cita junto a otras 800 referencias de 6 países. Va a haber jefes de sala, sumilleres, directores de muchos de los mejores restaurantes españoles. Ojo, porque va a haber esta estrellas Michelin catando vino hoy en Burgos. El alma de los vinos únicos. Quédense con el certamen, que es muy bonito. Al menos el nombre es muy bonito y el vino seguro que está muy rico. Oye, Juanjo, ¿de dónde has sacado el estudio que pone de manifiesto que los murcianos son los ciudadanos más activos sexualmente de España? ¿De qué universidad es este estudio? No, universidad no. Lo ha hecho concretamente una academia erótica diversual que está especializada en salud sexual. Es el estudio que ha hecho y según él mismo, los españoles mantienen relaciones íntimas una media de 7,6 veces al mes, siendo los residentes en la región de Murcia los que tenemos la media más alta, llegando a 9 veces al mes. En el extremo opuesto se sitúan los albaceteños, con 5,9 veces al mes. No sabemos si en estos datos tendrán que ver las altas temperaturas que siempre tenemos aquí por estas tierras o lo que calienta el sol por la región de Murcia. Pero bueno, ahí están los datos, ahí los dejamos, ¿eh? O sea que... A los datos me remito. A los datos me remito. Hasta ahí puedo leer. Vale, pues lo vamos a dejar. Un estudio que deja muy bien a los murcianos y un poquitín peor a los albaceteños, que no sé yo si tendrá algo que ver. Mario, todavía queda para el verano y para la temporada de piscinas, pero yo creo que es un problema que va más allá de Segovia, preocupados porque no hay socorristas. Sí, bueno, a la espera de saber qué dice ese estudio de los de Castilla y León, lo que os cuento es que... Espera, mientras tanto Juanjo va buscando en el ranking. Genial. La situación esta de los socorristas, bueno, no es nueva. Aquí se ha ido agravando por varias razones. La principal es la falta de población joven, tanto en los pueblos como en las ciudades. El problema es tan grave que muchas piscinas no han podido abrir por carecer de una figura que es obligatoria en las públicas y en aquellas que tienen más tamaño. En el centro en el que se hacen estos cursos en Segovia lo han constatado. Antes de la pandemia ya habían visto que había una bajada de interés, pero es que hace una década llegaban a pasar por ahí 80 personas. El último año han formado solo a 8. Es un déficit de profesionales de socorristas que es una dificultad añadida, pero también para la viabilidad de este propio centro segoviano que está haciendo números y ve difícil mantener su actividad si las cosas siguen así, sin socorristas. Porque para poder abrir piscinas municipales o piscinas incluso comunitarias, la condición es que haya socorrista, ¿no? Claro, si son de gran tamaño las privadas y todas las públicas tienen que tener socorrista, y el problema es que muchas ya el verano pasado no pudieron abrir y este verano pues pinta parecido. Pues es un problema que yo creo que va más allá incluso de Segovia. ¿Has encontrado Castilla y León cómo está? No me ha dado tiempo. Venga, luego le escribes por privado a Mario. Hasta luego. Adiós.
Y nuestra recomendación cultural para empezar el día nos lleva hoy hasta el Teatro Real de Madrid. Las recomendaciones de Pepa Blanes. Empezamos la semana recomendando una ópera, pero una ópera algo especial. Es la creación que John Adams, uno de los compositores americanos más notables de la actualidad, creó en el año 87 sobre uno de los acontecimientos históricos clave en la política mundial. El encuentro entre Nixon y Mao, entre el capitalismo y el comunismo, entre Oriente y Occidente. Tiene una partitura minimalista y una puesta en escena donde la realidad prevalece por encima de cualquier ornamento. 3 actos, como las óperas tradicionales. El primero, donde el matrimonio Nixon baja del avión junto a Kissinger, con un alegato a las noticias por boca del presidente americano, obsesionado con salir en las portadas de los periódicos, y un precursor en eso de fabricar noticias falsas, como descubriríamos años después. El segundo acto ocurre con las esposas de los mandatarios. Se encuentran en una representación de ballet chino, propaganda del régimen, y empiezan los desencuentros entre ambos equipos y ambos países. El tercer acto es el más potente porque ahonda no tanto en la parte política como en la parte íntima y turbulenta de los dos personajes, Mao y Nixon. Y un espectáculo que ha usado fotos y documentos del archivo de Nixon y que juega con las proyecciones de las fotografías de aquel momento histórico, con la representación de los barítonos y sopranos acompañados de la orquesta a manos de la directora coreana Olivia Guy Gunderman. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.